hígado hay dos surcos, ¿no? Anteroposterior derecho, de izquierdo y hay uno más que el surco transverso. En el surco anteroposterior derecho, ¿qué había? Era la fosa de la vesícula biliar. ¿Dónde está ubicada la vesícula biliar entonces? Surco anteroposterior derecho, fosa de la vesícula biliar, ¿o qué cara del hígado? Cara inferior o cara visceral, ¿ya? Eso no se olviden. ¿Por qué? Si les preguntan qué hay en el hipocondrio derecho, ¿qué van a decir? El hígado, ¿qué va? La vesícula biliar, ¿qué va? El riñón izquierdo por atrás, ¿no? Glándula suprarrenal, etcétera, ¿no? Pero de entrada, ¿qué hay en el hipocondrio derecho? Hígado, vesícula biliar, glándula suprarrenal derecha, extremo superior del riñón derecho, etcétera. Entonces, ¿qué es la vesícula biliar? Es un reservorio de la bilis, es un lugar donde se almacena, más no se produce. ¿Dónde se produce, se sintetiza la bilis? En el hígado. ¿Y dónde se almacena? En la vesícula biliar. Esta es la vesícula, fíjense, ¿tiene forma de qué? Tiene forma de pera, tiene forma piriforme, así. ¿Cuánto mide? De 8 a 10 centímetros. ¿Cuánto es de anchura? 3 a 4. ¿Y cuáles son sus partes? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene un fondo. Así le van a decir al lector: cabeza, cuerpo y fondo. ¿Qué es lo que hace la vesícula biliar? Almacenar bilis. ¿Cuál es el conducto de la vesícula biliar? El conducto, ¿se acuerdan? Conducto cístico. Por aquí en la cabeza nace un conducto llamado conducto cístico. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense acá, a la vesícula biliar y aquí está el conducto cístico, ¿no? Conducto cístico junto con conducto hepático común se unen y me van a formar un gran conducto. ¿Cómo se llama este? ¿Este sí saben? ¿Cómo se llama? El colédoco, exactamente. ¿Cómo se forma el colédoco? Unión del conducto cístico con el conducto hepático común. ¿Cómo está formado el conducto hepático común? Conducto hepático izquierdo y derecho, nada más. Hepático común derecho e izquierdo se unen y forman el conducto hepático común. El hepático común se une con el conducto cístico y me forma el conducto colédoco. ¿Está claro? En esta parte, ¿cómo se llaman estas vías? Vías biliares. Hay dos tipos de vías biliares: la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. ¿Cómo la diferencio? ¿Cuál es la principal? Es la que lleva la bilis desde el hígado directamente hacia el duodeno. Porque ¿dónde dijimos que desemboca este colédoco? Ese es el duodeno, ¿no? En la segunda porción, aquí, en la carúncula mayor o papila abdominal mayor, en la ampolla de Vater, a través del esfínter de Bode. Entonces, ¿cuál es la vía biliar principal? La que lleva la bilis directamente desde el hígado hacia el duodeno. Entonces, ¿cuál sería la vía biliar principal? Conducto hepático izquierdo-derecho, conducto hepático común y colédoco. Esa es la vía principal. ¿Y cuál es la accesoria? Es la de la vesícula biliar. ¿Por qué digo accesoria? Porque ahí se almacena la bilis simplemente. La bilis que está aquí, que se produce acá en el hígado, viene a almacenarse ¿dónde? En la vesícula biliar. Cuando hay una mayor demanda, es decir, cuando una persona se alimenta mucho con grasa, ¿qué es lo que pasa? Que se va a tener que liberar más bilis para poder metabolizar esa grasa o esos lípidos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Se comprime o se contrae esta vesícula biliar para expulsar el contenido de bilis a través del conducto cístico. Entonces esta no es una vía principal. La vía principal es la que va desde el hígado hacia el duodeno. Pero cuando hay una mayor demanda, se necesita una mayor cantidad de bilis, también hay un vaciamiento de la vesícula. Entonces, ¿cuál es la vía accesoria? Vesícula biliar, conducto cístico y colédoco. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya. A este nivel es muy importante porque hay dos triángulos: el triángulo de Calot y el triángulo de Boudet.
Muchas veces se le dice triángulo de Calot-Boudet juntos, pero no es así, o sea, son dos diferentes. Uno es el de Calot, otro es el de Boudet. ¿Cuál es el de Boudet? Este llamado también cisto hepático. Y el triángulo de Boudet está conformado entre conducto hepático, conducto cístico y borde inferior del hígado. Aquí miren, conducto cístico, conducto hepático, borde inferior del hígado. Ese es el triángulo de Boudet. ¿Cuál es el contenido? Una arteria, esta de aquí. ¿Hacia dónde va esta arteria? Hacia la vesícula. Entonces, ¿cómo se llama? Arteria cística. ¿De quién es rama la arteria cística? De la arteria o de la rama derecha de la arteria hepática propia. ¿Ya? Esta arteria de aquí que le dibujé es la arteria hepática propia. Esta tiene dos colaterales, la arteria cística y hay otra que es la arteria gastrodenal. Por aquí. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria hepática propia? Rama izquierda, rama derecha. De la rama derecha de la arteria hepática propia van a ser la arteria cística. ¿Y la arteria cística dónde la encontramos? En el triángulo de ¿qué? ¿De Calot o de Boudet? De Boudet. ¿Por qué le hago esa diferencia? Porque este triángulo de Calot está formado entre estos dos: conducto hepático, conducto cístico y arteria cística. Esa es la diferencia. El de Boudet es este: conducto cístico, conducto hepático, borde inferior del hígado. Y el triángulo de Calot es conducto cístico, conducto hepático y arteria cística. Este más pequeño. Este de aquí, triángulo de Calot, y este más grande, triángulo de Boudet. En otras palabras, el triángulo de Calot está dentro del triángulo de Boudet. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es el contenido de este triángulo más pequeño? Hay un ganglio llamado ganglio, nunca sé pronunciarlo, pero es el ganglio de Mascagni Broca. ¿Ya? Ese es el contenido. ¿De quién? Del triángulo de Calot. Contenido del triángulo de Boudet, obviamente va a ser la arteria cística y el ganglio de Mascagni-Broca igual, ¿no? Porque vimos que el triángulo de Calot está dentro del de Boudet. ¿Entendieron esa parte? Sí. Ya. Seguimos con lo de las vías. Estas vías tienen este segmento, por si acaso, y eso fue pregunta, no me acuerdo si fue en mi año o el año pasado. La vía, las porciones de la vía principal son 4. ¿Cuál es la vía biliar principal? Látigo común y colédoco, exactamente. Esa vía biliar principal tiene 4 segmentos o porciones. Tiene un segmento portal, tiene un segmento intromental, tiene un segmento supraduodeno-pancreático y tiene un segmento intraparietal. No sé si se lo haya mencionado el doctor esto, pero esto fue pregunta. Acuérdense, segmento de la vía biliar principal. Segmento portal es el que está dentro del hígado. Segmento intromental, ¿por qué intromental? Porque está dentro del epíplon menor. ¿De dónde a dónde iba el epíplon menor? Del borde inferior del hígado a la cara, ¿Borde? la cara menor del Curvatura menor del estómago, exactamente. Aquí está el estómago. Y ahí está el estómago. ¿De dónde se desprende el epíplon menor? Curvatura menor, y lo une con el hígado e incluso con el duodeno magno. Entonces en toda esta parte está el epíplon menor. Y aquí dentro de este epíplon menor estaría ¿qué cosa? El segmento instrumental de la vía biliar principal. ¿Entienden? Luego está el segmento supraduodeno-pancreático. ¿Por qué? Porque aquí abraza el duodeno. ¿Qué hay entre las porciones del duodeno? Buen día. El páncreas, aquí está la cabeza del páncreas, ¿no?
Y luego el segmento intraparietal, que es cuando desemboca. Ahora es diferente los segmentos de la vía biliar principal a los segmentos del conducto colédoco, ahí difiere. Los segmentos del colédoco, ¿cuáles son? Segmento supraduodenal, segmento retroduodenal, segmento retropancreático, segmento intraparietal. Esto es pura teoría, no es puro repetir y aprendérselo de memoria, pero si se lo repito es porque el doctor lo ha preguntado. A mí en mi examen práctico de hígado, lo que di en mi año, me tocó esto, por si acaso. Decir estos 8 segmentos. Pero aquí lo que no quiero que se confundan es en que esto de aquí, segmentos de la vía biliar principal, es decir, del conducto hepático junto con el colédoco. Los segmentos del colédoco, ¿de dónde empiezan? Desde el lugar en el que se forma el colédoco. ¿Quiénes forman el colédoco? Conducto cístico, conducto hepático. ¿Y cuáles son sus segmentos? Supraduodenal, aquí, retroduodenal, retropancreático e intraparietal. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué más? Lo demás lo vemos en el cadáver.